Bueno, hay algo que ocurrió evidentemente con la llegada de, por primera vez, un outsider en el mundo de la política en Argentina, que llegara a ser presidente, como la figura de Javier Milei, por fuera de lo que habitualmente conocemos como las superestructuras. Yo de verdad quiero decir que si pensaba que en algún país eso no iba a pasar, iba a ser en Argentina. Sin embargo, pasó, puso patas para arriba el sistema de los partidos políticos, ahora puso patas para arriba el sistema de las alianzas políticas. Lo que evidentemente no cambia es que las elecciones legislativas terminan teniendo un peso bastante menor que las elecciones que son ejecutivas. No solamente tenemos que ir a buscar lo que pasa, por ejemplo, en el 23 con respecto a lo que va a pasar en el 25, sino que lo estamos viendo en lo que fue la elección de Corrientes de ayer, que tuvo el 72% del padrón que fue a votar, porque casualmente era una elección ejecutiva. Se elegía el gobernador de Corrientes. Ganó el oficialismo, el hermano de Eduardo Valdés, Juan Pablo Valdés, se queda como gobernador en Corrientes. Se va a quedar como gobernador en Corrientes. Va a ser el nuevo gobernador. Ahora, ya que todo llegó a ponerse en discusión, ¿será momento de discutir si tenemos que mantener la elección de medio término o no? Lo vamos a hablar con el politólogo Gustavo Marangoni, que él analiza permanentemente, tiene la voluntad siempre de poder dialogar con nosotros sobre estos temas. Así que lo saludo a Gustavo, con mucho gusto desde aquí, de Mar del Plata. Hola Gustavo, Adrián Barbarulo te saluda. ¿Cómo estás? Hola Adrián, buen día y muchas gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos como siempre por charlar un ratito con nosotros. Bueno, eh, si había algo que nos faltaba todavía para que entendamos lo complejo que está haciendo esta elección legislativa, es ver los números de la elección ejecutiva de Corrientes, ¿no? Que estaba por encima 22 puntos de lo que fue la elección a constituyente en Santa Fe, ¿no? Sí, vos señalaste, y yo coincido con tu observación, que las elecciones ejecutivas movilizan más que las legislativas, históricamente. Sí. Eso pasa tanto a nivel provincial como a nivel nacional, y esta no ha sido la excepción. Durante el 2025 se votó en 10 oportunidades, 2 en la provincia de Santa Fe, una por cuestiones de elecciones constituyentes y la otra para legisladores provinciales, y luego en otra serie de provincias, Corrientes, Chaco, Formosa, la capital, etcétera. Entonces, estamos frente a una situación que, como vos señalabas al comienzo, es un capítulo más de este gran reacomodamiento, si se quiere, que está en curso, a partir de el triunfo, como describías, de Javier Milei, un outsider, por lo menos hasta el 2021 y luego en el 2023, en la escena nacional. Todos estos reacomodamientos son interesantes para pensar esto que vos en algún momento sugerías, ¿no? ¿Habrá que votar cada 4 años y no cada 2? Hay muchos que creen que sí y tienen un argumento sólido a favor. Decir, mira, votar cada 2 años es prácticamente estar todos los años de campaña, porque ya ganás y estás pensando en la elección de medio término, terminas la elección de medio término y estás pensando en la presidencial que viene. Entonces ahí tendrías un argumento sólido para decir, dale un horizonte temporal al presidente de turno para poder llevar adelante su plan. Sí. Ahora, en esta coyuntura específica, también uno podría argumentar lo contrario y decir, bueno, pero si el presidente Milei del 2023 tiene que esperar 4 años para contar con más legisladores nacionales, podría ser un problema. Porque a lo mejor ahora veremos, pero de acuerdo a las encuestas, hay algo que sin duda va a pasar, que él va a tener más diputados y senadores que lo que tiene ahora. Y eso quizá le dé margen de maniobra. Esto le va a pasar ganando, empatando o perdiendo aún, porque como se están renovando los senadores del 2019, que fue, recordemos, la elección más importante del kirchnerismo en los últimos años, y los diputados del 2021, donde la Libertad Avanza no tenía mucha preponderancia, ahora, sin duda, va a tener más legisladores propios. Entonces, ahí tenemos instalado un tema, siempre recordando además que cualquier modificación en este aspecto requeriría una reforma constitucional, algo que no parece sencillo en la Argentina actual. No, claramente. Ahora, entiendo lo que decís, porque, no sé, por ejemplo, si un oficialismo llega concretamente a ser presidente, como en esta ocasión, Gustavo, donde consigue el 54% de los votos en un balotaje, pero que en realidad el ganador de la elección de octubre fue
la fuerza representada por Sergio Massa, ¿no? Digamos, que tuvo la mayor cantidad de legisladores y que en definitiva está dando el armado concreto del Congreso de este tiempo. Entonces, como eso quedó de esa forma, el Ejecutivo podría decirte, y bueno, no, déjame que a mitad de camino yo pueda sumar a algunos legisladores más que me permitan hacer las cosas un poco más fáciles. Y yo, por otro lado, también podría decirte, bueno, mira, esperá, te obligo a consensuar, o sea, te obligo a que como poder ejecutivo que sos, no puedas tener la determinación de hacer lo que se te cante y que tengas que consensuar con el Congreso para que las cosas tengan un acuerdo relativamente, por lo menos, acorde a la realidad de lo que estamos transitando. Hoy todo eso parece estar a años luz de la realidad nacional, ¿no? Sí. Permitime darte un ejemplo gastronómico. Dale. No es muy fuerte la gastronomía, ¿no? Pero yo soy bastante conservador, en general me gusta el bife con papa frita, la milanesa con un huevo frito. Fuerte y al medio, Gustavo. Fuerte y al medio. Debo reconocer que en los últimos años ha habido una sofisticación. Entonces a veces vas a un lugar y te proponen platos que mezclan fruta con cosas que yo no combinaría y te dicen, no, esto es carne con ananá y con no sé, mango y con con el otro, el maracuyá. Pues qué raro que todo esto, ¿no? Sí. Bueno, ¿a qué viene este comentario? Que políticamente los argentinos hemos construido cosas raras. Claro. Votando los argentinos, ¿no? En el 2023 un presidente outsider conviviendo con gobernadores, senadores y diputados de la política tradicional, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y eso lo construyó no alguien de afuera del país. Eso lo construimos votando entre nosotros. Y de hecho parece que perseveramos en esto, porque dada la elección de ayer y lo que hemos visto en las elecciones provinciales, ganan quienes en general gobiernan desde hace tiempo. Claro. Ya sea personas o partidos. Y sin embargo, a nivel nacional, el presidente hasta aquí, veremos la elección de octubre, que será el veredicto definitivo, tiene todo un apoyo importante de la opinión pública. Uh-huh. Algunos lo ponen en cierto descenso, alrededor del 40, otro más arriba, más abajo, pero no me interesa discutir ese detalle. Lo que digo es que es una combinación de estas raras, como las gastronómicas, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa con el paladar de los argentinos una vez que prepararon el plato? A veces lo preparan y dicen, che, está bueno esto, y a veces lo preparan y dicen, qué gusto raro. Uh-huh. Y por momentos, qué ácido se presenta. ¿Por qué? Bueno, porque se da que hay decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo que son rechazados por el Congreso, hay leyes del Congreso que son rechazados por el Poder Ejecutivo, porque nuestra Constitución, a la que ya hicimos referencia recién, establece también un mecanismo muy particular. El Poder Ejecutivo tiene muchas atribuciones. Recordemos que el padre de nuestra Carta Magna, Juan Bautista Alberdi, cuando escribió su famoso libro Las Bases, citó a Simón Bolívar y dijo, nosotros necesitamos reyes con el nombre de presidente. De allí que la Constitución le confiere al Poder Ejecutivo facultades como la de los decretos, luego incorporó en la reforma del 94 los decretos de necesidad y urgencia, tiene capacidades hasta de indulto. Bueno, entonces estamos frente a un presidente poderoso, pero también con un Congreso adverso que ha generado todos estos debates que hemos visto en las últimas semanas, jubilados, uh-huh, educación, discapacidad, etcétera, y tira y afloja. Entonces la pregunta es, para después de las elecciones, cualquiera sea el resultado, porque aún con el gobierno haciendo una buena elección, el gobierno no va a tener ni un tercio de los senadores y probablemente esté ahí peleando para llegar a un tercio de los diputados propios. Sí. Entonces la pregunta es para después de octubre, ¿cómo sigue la película? ¿Parecida o igual a como la vimos entre el 2023 y ahora? ¿O con alguna posibilidad, como vos sugerías, de negociación? Sí. Bueno. Y esto no depende solo de la política, uh-huh, sino que también depende del curso de la economía. El gobierno tiene a su favor hasta aquí la carta de haber bajado sustancialmente la inflación, pero también el tema de una actividad real que no termina de reaccionar, uh-huh, una economía que en términos productivos no se recupera del todo, y la incertidumbre alrededor del dólar, que la venimos siguiendo todas estas últimas semanas, con las tasas que aumentan, los encajes, el dólar futuro, etcétera. Entonces, política y economía, que en última instancia es un matrimonio indisoluble, mira vos, también uh-huh, juegan en esta historia, porque una cosa es la economía tranquila para encarar
la segunda parte. Una cosa es una economía más tensa, más estresada, y el horizonte ya de la elección presidencial del 2027, porque yo apuesto, y esto no es un prejuicio para tus colegas, pero seguramente en la noche del 26 de octubre, con cualquier resultado, empiezan a indagar, ¿usted es candidato para la elección del 27? Sí, a tal claro. O cual político o política de la oposición. Entonces, eso genera una dinámica que, por supuesto, nos llena de incertidumbre. No, claro, a ver, claramente, ¿no? Digamos, nosotros ya lo estamos haciendo. Ya vamos a preguntar el 7 a la noche, aquí en Mar del Plata, Gustavo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si Montenegro gana en la quinta sección electoral, si va a ser el candidato a gobernador de La Libertad Avanza. Lo mismo le preguntaremos a Valenzuela, ¿sí? O si gana Catopodis y hace una buena elección, si Catopodis será el posible reemplazante de Kicillof, ¿no? O lo mismo con Magario. Candidato a presidente. Estamos permanentemente viviendo el día siguiente, y en muchos casos sin resolver las cuestiones del día anterior. Claro. ¿No? Gustavo, te hago una pregunta más concreta que tiene que ver con el análisis de lo que pasa por la cabeza también del votante, que claramente es una incertidumbre, y eso es lo más maravilloso, ¿no? Digamos, en definitiva tiene que ver con eso. Podemos imaginar algunas cosas, podemos sostener algunas cosas, pero evidentemente la sociología, los politólogos, los análisis que podemos hacer los periodistas, en definitiva terminan muchas veces derribados por el voto, ¿no? Digamos, o por los números de las elecciones. Ahora, qué injusto se le ha puesto al gobierno nacional, no solo a ¿no? Digamos, por este análisis que vos decías. O sea, al único que se le exige el cambio concreto es al gobierno nacional, porque después en la mayoría de las provincias terminan ganando los oficialismos. Antes, no sé si éramos tan exigentes con el gobierno nacional, ¿no? Mira, eso nos llevaría a probablemente un análisis un poco más estructural, que, como bien decís vos, involucra a los presidentes de turno, no solo a Claro. La nación, el Estado Nacional, se ha quedado con 3 obligaciones muy pesadas, que es, en términos económicos, el pago de la deuda pública, sí, el pago de las jubilaciones, sí, y la asistencia a los sectores más vulnerables, okay, a los pobres, sí, ¿no? Y asignación universal. Esos 3 gastos requieren una cantidad de recursos gigantesca. Claro. Y inmediatamente siempre se mira qué es lo que hace o deja de hacer el presidente en la materia. Las provincias, por supuesto, que tienen otras responsabilidades importantes, la educación, la salud, por lo menos en la mayor parte, pero se manejan de alguna manera con recursos que les permiten justamente mayor estabilidad. De hecho, hasta pensémoslo en términos judiciales, Adem. Sí. ¿Cuántos funcionarios, exfuncionarios, expresidenta, ¿no? En este caso, sí. Conocemos con problemas judiciales y que han terminado presos o desfilando por los tribunales? Muchísimos. Esto pasa mucho menos en las provincias. Absolutamente. Y uno dice, ¿por qué? Porque tienen comportamientos más virtuosos, puede ser, pero probablemente también porque tengan mayor fortaleza política de la que tienen los gobiernos nacionales, que por momentos parece que son todopoderosos, que lo pueden todo, y muchas veces, luego de esa sensación de poder, experimentan una sensación de debilidad. Por ello, siendo las elecciones el hecho fundamental de una democracia, y uno no tiene que ponerlo en duda ni un minuto, obvio, pero guarda con sobreestimar el resultado de las elecciones. Aquí hubo gobiernos que ganaron elecciones con holgura e inmediatamente tuvieron grandes problemas. Recuerdo, por ejemplo, siempre se menciona las intermedias de Mauricio Macri en el 2017, la ganó y a los 2 meses tenía problemas severos. Cristina Kirchner ganó la presidencial del 2007 en primera vuelta y sin embargo 4 meses después tenía la crisis del campo, y cuando ganó la segunda, es decir, con el 54% de los votos, tuvo que instalar inmediatamente el cepo para tratar de controlar el dólar. Entonces, yo creo que en nuestro país el todo es menos que la suma de las partes. Entiendo. Bueno, claramente hablar con vos y analizar desde este lado, uno muchas veces te convoca para buscar respuestas, y lo que nos llevamos es
la necesidad de seguir dialogando, ¿no? Digamos, como seguir probando. O sea, porque una de las preguntas madres era si estaríamos en condiciones de votar cada 4 años y no cada 2. Evidentemente, lo que tenemos que pensar es si estamos en condiciones de gobernar más y campañar menos, si podríamos inventar ese verbo, ¿no? Sí, sí, está bien, es cierto, es cierto. Esa sería una de las virtudes de votar cada 4 años. Sí. Que no viviríamos en vigilia permanente electoral. Uh-huh. Pero para los gobiernos que arrancan, sería muchas veces la dificultad, si les va bien, de decir que me va bien y yo tengo que contar con el mismo Congreso durante todo mi periodo. Claro. Igual insistimos, ¿no? Es más una discusión de carácter literario porque eso llevaría a modificar una Constitución y creo que hoy lo último que necesitamos los argentinos es discutir si además de todo lo que tenemos tendríamos que reformar la Constitución Nacional. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, Gustavo, siempre es un placer charlar contigo. Una línea nada más. ¿Cómo sentís que ha caído el tema de audios de Andis, de la presencia de Karina Milei, de Lule Menem, de Martín Menem? ¿Sentís que eso hace mella fuerte en el electorado o no modifica demasiado? En el núcleo duro de La Libertad Avanza no parece. Claro. Lo que habrá que ver es en el voto blando, como se dice siempre, ¿no? En aquellos que a lo mejor tienen simpatía por la orientación del gobierno y este elemento junto a otras actitudes lo hace dudar. Yo creo que es ahí donde uno tiene que mirar siempre que un gobierno tiene dificultades, porque hay gente que va a defender siempre, va a bancar siempre sencillamente por el hecho de que este gobierno me gusta y me lo banco con sus virtudes y con sus defectos. Entiendo. Ahora, no todos tienen la misma actitud de un apoyo tan cerrado. Hay otros que dicen, bueno, si aparece un ruido y medio que yo estaba dudando, a lo mejor o voto una alternativa distinta porque la legislativa tiene un menú más amplio, o me quedo en mi casa ahora que parece que no ir a votar no reporta grandes consecuencias negativas, porque no hay castigo, salvo una eventual multa de 500 pesos, que es literal, 500 pesos, sí, sí. Que no le quitaría el sueño a nadie y que además si no la pagás tampoco te genera ninguna dificultad en tu vida cotidiana. Qué espanto eso, ¿no? ¿Cómo llegamos a esa situación? Y que nadie quiera corregirlo. Pero bueno, no será discusión de otro momento. Gustavo, te agradezco mucho como siempre, es un placer charlar contigo. Cuando vengas a Mar del Plata, te esperamos por los estudios de la radio, obviamente. Será un placer y gracias y buena semana para vos y todos allí. Hasta luego. Gustavo Marangoni, politólogo, hablando un poco sobre esta situación concreta, ¿no? Digamos, estamos a nada de votar y seguimos pensando qué va a pasar de acá al domingo.